Asterisco, no olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios, activar la campanita y suscribirte para no perderte nuestras últimas historias. Vale, aquí va. Todavía no me lo creo del todo. Incluso ahora, semanas después, todo empezó de una forma tan inocente. Solo una cena. ¿De verdad? Mark, mi marido de 22 años, había estado trabajando hasta muy tarde últimamente. Es ingeniero estructural y, al parecer, había un gran proyecto de un puente en juego. Mucha presión. Así que cuando por fin sugirió cenar con uno de sus colegas, me entusiasmé. Una oportunidad de conectar, quizás escuchar algunas historias de su vida laboral, sentir que todavía éramos, que todavía éramos nosotros. Su colega se llamaba Daniel. Mark lo había mencionado antes, decía que era brillante, un poco adicto al trabajo, pero un buen tipo. Yo me lo imaginaba joven, recién salido de la universidad, ansioso por impresionar. Lo que entró por nuestra puerta aquella noche de viernes no era exactamente eso. Daniel tendría unos 50 y pico, quizás un poco más. Tenía unos ojos amables enmarcados por patas de gallo y una barba perfectamente recortada de sal y pimienta. No era convencionalmente guapo, pero poseía cierta gravitas, un aire de competencia silenciosa y comprensión. Se movía con una facilidad cómoda, una confianza discreta que me resultó sorprendentemente atractiva. Ya sé. Estaba felizmente casada, o al menos lo estaba. Vivimos en una vieja y laberíntica casa victoriana en el norte del estado de Nueva York. Todo tablas del suelo que crujen y rincones acogedores. Me encanta cocinar, así que me esmeré. Pollo asado con romero y limón, puré de patatas con ajo, espárragos asados. El tipo de comida que dice, bienvenido. Entra, relájate. El comedor estaba iluminado solo con velas. El aire se llenaba del aroma del pollo asándose y del suave murmullo de la conversación. Se sentía íntimo. Quizás demasiado íntimo. Mark, a su manera, se lanzó de lleno a hablar de trabajo. El proyecto del puente, las tensiones y las deformaciones, la burocracia interminable. Intenté parecer interesada, asintiendo de vez en cuando, pero honestamente mi mente empezó a divagar. Daniel, en cambio, estaba completamente metido. Él y Mark se pasaban ideas de un lado a otro, sus voces subían y bajaban con la intensidad de la discusión. Me sentí como una extraña, una espectadora de un juego que no entendía. Y entonces algo cambió. No puedo señalar el momento exacto, pero Daniel se giró hacia mí y me preguntó: ¿Y tú, Sara? ¿A qué te dedicas? Era una pregunta tan simple, pero la forma en que la hizo no estaba siendo solo educado. Parecía genuinamente interesado. Le hablé de mi cerámica. Llevo siendo ceramista unos 15 años, vendiendo mi trabajo en ferias de artesanía locales y online. Le describí la sensación de la arcilla entre las manos, la satisfacción de dar forma a algo hermoso y funcional a partir de un trozo de tierra. Él escuchaba con atención, sin apartar los ojos de los míos. Eso suena increíblemente gratificante, dijo, con la voz baja y cálida. Hay algo tan primitivo en trabajar con las manos, en crear algo tangible. Y de repente ya no hablábamos de cerámica. Hablábamos de pasión, de creatividad, de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Hablamos de sentirnos estancados, del miedo a crecer inmóviles, del anhelo de algo más. Él habló de las presiones de su trabajo, de los plazos constantes, de la sensación de ser un engranaje en una máquina. Yo hablé de la desesperación silenciosa que a veces se colaba, de la sensación de que solo estaba cumpliendo con los movimientos. La conversación fluía sin esfuerzo, como un río encontrando su cauce natural. Descubrimos un amor compartido por la poesía, una fascinación por la historia, un profundo aprecio por la belleza del mundo natural. Mark, ajeno a todo, seguía diseccionando la capacidad de carga del puente. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la habitación empezó a espesarse. No era una mala tensión, no exactamente. Más bien como una atracción magnética. Me sentía atraída hacia Daniel, hacia su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza callada. Lo atrapé mirándome también, con los ojos llenos de un tipo de reconocimiento. Era inquietante, electrizante y profundamente inapropiado. Después de la cena pasamos al salón a tomar café. Mark, que por fin notó el cambio en el ambiente, sugirió una partida de ajedrez. Daniel aceptó de inmediato. Los observé jugar, bebiendo mi café, el silencio roto solo por el clic de las piezas y algún gruñido de concentración. Pero mi mente no estaba en el juego. Mi mente estaba en Daniel. En la forma en que sostenía las piezas, con dedos largos y elegantes. En cómo fruncía el ceño al concentrarse. En cómo de vez en cuando me lanzaba una mirada, con una sonrisa sutil jugando en sus labios. Por fin,
Hacia las 11, Daniel se levantó para marcharse. Estrechó la mano de Mark, dándole las gracias por la velada. Luego se volvió hacia mí. Ha sido un placer conocerte, Sara, dijo, con voz suave. De verdad disfruté de nuestra conversación. Yo también, Daniel, respondí, casi en un susurro. Dudó un instante y luego extendió la mano y tomó la mía. Su tacto era cálido y firme. Quizás, dijo, mirándome a los ojos, podamos continuarla en otro momento. El corazón se me subió a la garganta. No pude hablar. Solo asentí, con las mejillas ardiendo. Él sonrió, una sonrisa cómplice, y entonces se fue. La puerta se cerró tras él y de repente el silencio de la casa fue ensordecedor. Me giré hacia Mark, que ya estaba recogiendo las tazas de café. Parecía completamente ajeno al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Es un buen tipo, Daniel, dijo Mark, bostezando. Sabe de lo que habla. Conseguí esbozar una sonrisa débil. Sí, dije. Parece que sí. Aquella noche me metí en la cama con la mente a 1000 por hora. ¿Qué acababa de pasar? ¿Me lo estaba imaginando? ¿Estaba leyendo demasiado en una simple conversación de cena? Pero en el fondo sabía que algo se había desplazado. Algo había cambiado y tenía la sensación de que mi vida nunca volvería a ser exactamente igual. Los días siguientes fueron extraños. Me sorprendí repasando constantemente la cena en la cabeza, diseccionando cada palabra, cada mirada, cada roce fugaz. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era esto algún tipo de crisis de mediana edad manifestándose en forma de un ingeniero estructural un poco mayor? ¿Increíblemente inteligente? Intenté hablar con Mark, pero no sabía cómo abordar el tema. ¿Cómo podía decirle que había sentido una conexión con su colega, una conexión que se sentía más profunda y significativa que cualquier cosa que hubiera sentido en años? ¿Y cómo podía hacerlo sin herirlo, sin hacerlo sentir que era desleal? Así que no dije nada. Me enterré en el trabajo, lanzándome a la cerámica con una energía frenética. Hice jarrones, cuencos, tazas, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Pero incluso mientras moldeaba la arcilla no lograba sacudirme la imagen de los ojos de Daniel, el sonido de su voz, la sensación de su mano en la mía. Luego, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas. Número desconocido. Dudé un momento y contesté. Hola, Sara. La voz era baja y familiar. El corazón me dio un vuelco. Daniel. Sí, dijo. Espero no estar molestándote. No, para nada, conseguí decir, intentando mantener la voz firme. Estaba trabajando. Me preguntaba, dijo, con una leve pausa en la voz, si podrías estar libre para almorzar algún día de esta semana. Se me cortó la respiración. ¿Almorzar? Repetí estúpidamente. Sí, se rió suavemente. Solo un almuerzo informal. Sin diseños de puentes ni capacidades de carga. Dudé otra vez. Esto era una locura. No debería estar haciendo esto. Estaba casada. Pero la idea de volver a verlo, de continuar nuestra conversación, era demasiado tentadora para resistirse. Creo que podría, dije, con la voz temblando ligeramente. Genial, respondió. ¿Qué tal mañana? Hay un pequeño bistró en el centro que me gusta, hacia el mediodía. Suena perfecto, contesté. Colgamos y me quedé allí un momento, con la mano todavía apretando el teléfono. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de aceptar almorzar con el colega de mi marido, un hombre que me hacía latir el corazón y sudar las palmas. Esto iba a ser un desastre. Pero en el fondo, una parte de mí, una parte que había estado dormida durante años, estaba emocionada. Aterrorizada, pero emocionada. Al día siguiente pasé horas agonizando sobre qué ponerme. Al final me decidí por un sencillo vestido azul que sabía que me favorecía sin ser demasiado revelador. Me maquillé un poco, solo lo suficiente para estar presentable. Quería verme bien, pero no como si estuviera intentándolo demasiado. Dios, me sentía otra vez como una adolescente. Llegué al bistró unos minutos antes, con el estómago revuelto de nervios. Era un lugar encantador, con manteles a cuadros y sillas de hierro forjado. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, iluminando la escena bulliciosa. Vi a Daniel sentado en una mesa del rincón, leyendo un libro. Levantó la vista al acercarme y una sonrisa cálida se extendió por su rostro. Sara, dijo, poniéndose de pie para recibirme. Estás preciosa. Me sonrojé. Gracias, murmuré. Tú también, te ves bien. Se rió. Espero que eso sea algo bueno. Nos sentamos y la camarera tomó nota. Los dos pedimos ensaladas, intentando ser saludables. El silencio fue un poco incómodo al principio, pero Daniel me puso rápidamente a gusto. Me preguntó por mi cerámica, por mi familia,
por mis sueños. Escuchaba con atención, ofreciendo comentarios perspicaces y haciendo preguntas profundas. Me hacía sentir como la persona más interesante del mundo. Hablamos durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Hablamos de todo y de nada. Nos reímos, compartimos historias, debatimos ideas. Sentí que lo conocía de toda la vida. Y entonces dijo algo que me dejó completamente sin palabras. «¿Sabes?», dijo, inclinándose hacia adelante, mirándome a los ojos, «siento como si te hubiera conocido desde siempre. Como si fuéramos almas gemelas». «Almas gemelas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. No supe qué responder. Solo lo miré, con el corazón latiéndome en el pecho. Él extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Su tacto era eléctrico. «Sara», dijo, con la voz baja y sincera. «Sé que esto es probablemente inapropiado y no quiero pasarme de la raya, pero no puedo negar la conexión que siento contigo. Es algo que nunca había experimentado antes». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había estado esperando oír esas palabras, o algo parecido, y ahora que estaban ahí me sentía abrumada. «Yo también lo siento, Daniel», susurré. He estado intentando ignorarlo, pretender que no está ahí, pero no sirve. «De nada». Él apretó mi mano. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó. No tenía respuesta. No sabía qué hacer. Solo sabía que no podía apartarme de esto. No podía ignorar la atracción innegable que me atraía hacia él. «No lo sé», dije, con la voz temblando. «Pero sé que no puedo simplemente fingir que no existe». Él asintió. «Yo tampoco», dijo. Nos quedamos allí en silencio un momento, con las manos entrelazadas, el peso de nuestros sentimientos no dichos presionándonos. El mundo parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos almas gemelas que se habían encontrado en las circunstancias más inesperadas. La camarera trajo la cuenta, rompiendo el hechizo. Pagamos y salimos del bistró. La luz del sol se sentía más brillante, el aire más fresco. Mientras estábamos en la acera, Daniel se volvió hacia mí. «¿Puedo volver a verte?», preguntó, con los ojos suplicantes. Asentí. «Sí», dije. «Por favor». Sonrió, una sonrisa lenta y tierna. «Te llamaré», dijo. Y entonces se alejó. Me quedé allí mucho rato mirándolo desaparecer entre la gente. Sentía que estaba al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia lo desconocido. No sabía hacia dónde iba esto, pero sabía que tenía que averiguarlo. La llamada llegó aquella misma noche. Estaba ayudando a Mark a recoger después de la cena. Otra velada silenciosa, interrumpida solo por el ruido de los platos y algún comentario forzado. Vi el número de Daniel parpadear en la pantalla y el corazón me dio un aleteo ridículo. Fingí una necesidad repentina de revisar algo en el jardín y me escabullí fuera. El teléfono pegado a la oreja. «Sara». Su voz era como miel tibia, calmando al instante mis nervios destrozados. «Hola, Daniel». Me preguntaba si estarías libre este fin de semana. Sonaba indeciso, casi nervioso. Era extrañamente entrañable. «Posiblemente», dije, intentando sonar casual. «¿Qué tenías en mente?» «Hay una pequeña inauguración de una galería de arte en Hudson el sábado», dijo. «Sé que mencionaste tu cerámica y pensé que te podría gustar. No es nada sofisticado, solo artistas locales». «Suena precioso», dije, interrumpiéndolo. «Me encantaría ir». «¿De verdad?». Sonó genuinamente sorprendido y contento. «¡Qué maravilla!». Quedamos en encontrarnos en una cafetería de Hudson el sábado por la tarde. Al colgar sentí una oleada de culpa. Engañar a Mark se sentía horrible, pero la idea de pasar tiempo con Daniel, de explorar esta conexión, era demasiado atractiva para resistirse. Estaba caminando sobre una cuerda floja y lo sabía. Los 2 días siguientes se arrastraron. Mark estaba absorto en el proyecto del puente, trabajando hasta tarde y apenas notando mi creciente agitación. Le dije que planeaba un fin de semana de chicas con algunas amigas de la universidad, una mentira endeble que aceptó sin cuestionar. Empaqué una pequeña maleta, eligiendo la ropa con un cuidado agonizante, queriendo verme bien para Daniel sin parecer demasiado preparada. Llegó el sábado, fresco y soleado. Conduje hasta Hudson, un pueblo encantador a orillas del río Hudson, lleno de tiendas de antigüedades y galerías de arte. Encontré la cafetería fácilmente y vi a Daniel esperando fuera, apoyado contra la pared de ladrillo. Se veía aún más guapo de lo que recordaba, vestido con una chaqueta informal y vaqueros. «Sara», dijo, iluminándose el rostro al verme. «¿Has venido?». «Claro», respondí, sonriendo. No me lo habría perdido. Entramos, pedimos café y luego paseamos por el pueblo de la mano.
El aire estaba impregnado del aroma de las hojas de otoño y del sonido de risas y conversaciones. Exploramos las tiendas de antigüedades, admirando los muebles vintage y los objetos peculiares. Hablamos de arte, de literatura, de la vida. Me sentí completamente a gusto, completamente yo misma. La galería era pequeña y modesta, pero llena de piezas interesantes. Admiramos las pinturas, las esculturas, las fotografías. Daniel parecía genuinamente interesado en mi opinión, haciendo preguntas reflexivas y escuchando con atención mis respuestas. Luego llegamos a una pequeña exposición de cerámica. Se me cortó la respiración. Las piezas eran hermosas, elegantes y claramente hechas con amor. Estas son impresionantes, dijo Daniel, con la voz llena de admiración. ¿Conoces al artista? Dudé un momento y luego dije. Sí. ¿Es un amigo? Preguntó. En cierto modo, respondí. Soy yo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. ¿Tú las hiciste? Asentí, sintiendo un rubor de orgullo. Sí. Llevo siendo ceramista unos 15 años. Me miró fijamente las piezas un largo rato y luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de asombro. Sara, dijo, son increíbles. Eres tan talentosa. Su elogio fue como un bálsamo para mi alma. Mark siempre había apoyado mi cerámica, pero nunca la había entendido realmente. Daniel, en cambio, parecía ver directamente dentro de mi corazón, apreciar la pasión y la creatividad que me impulsaban. Pasamos el resto de la tarde explorando Hudson, nuestra conexión profundizándose con cada mirada compartida, cada palabra susurrada. Cuando el sol empezó a ponerse, nos encontramos en la orilla del río Hudson, mirando pasar los barcos. Estoy pasando un rato maravilloso, Sara, dijo Daniel, volviéndose hacia mí. No me había sentido tan vivo en años. Yo tampoco, Daniel, respondí. Esto es especial. Extendió la mano y tomó la mía, entrelazando los dedos. Nos quedamos allí en silencio un largo rato, el único sonido el suave chapoteo del agua contra la orilla. Entonces se inclinó y me besó. Fue un beso suave, tentativo, pero envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Era un beso que hablaba de anhelo, de deseo, de una conexión más profunda que las palabras. Le devolví el beso, con el corazón latiéndome en el pecho. El mundo pareció desvanecerse, dejándonos solo a nosotros dos almas atraídas por una fuerza irresistible. Nos separamos, sin aliento y sonrojados. No, no debería haber hecho eso, dijo Daniel, con la voz llena de arrepentimiento. Lo siento. No lo sientas, respondí, extendiendo la mano y tocando su rostro. Yo también lo quería. Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de deseo y temor. ¿Hacia dónde vamos desde aquí, Sara? Preguntó. No tenía respuesta. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, que potencialmente podía destruir mi matrimonio. Pero también sabía que no podía apartarme de Daniel. Me hacía sentir vista, oída y comprendida de una forma que Mark nunca había logrado. No lo sé, dije, con la voz temblando. Pero sé que no puedo simplemente fingir que esto no está pasando. Él asintió, con los ojos llenos de comprensión. Yo tampoco, dijo. Nos quedamos allí mucho rato, con las manos entrelazadas, el peso de nuestras decisiones presionándonos. El sol se había puesto y el cielo ardía de colores. El mundo era hermoso, pero nuestra situación era complicada, desordenada y potencialmente devastadora. Sabía que estaba en una encrucijada, que tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero no sabía cuál sería esa decisión. El viaje de regreso a casa fue un borrón. Mi mente corría, repitiendo el beso, las palabras de Daniel, la abrumadora sensación de ¿qué? Conexión, infatuación, deseo. Quizás las tres cosas mezcladas en un cóctel potente de emociones. Sabía que no podría mantener esta farsa mucho tiempo. La culpa me estaba carcomiendo por dentro. Cuando entré por la puerta, Mark estaba sentado en el salón leyendo un libro. Levantó la vista, con una sonrisa cansada. Hola, dijo. ¿Qué tal el fin de semana de chicas? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de ironía. ¿Cómo podía responder a eso? Bien, dije, intentando sonar casual. Hicimos mucho de ponernos al día. Él asintió, aparentemente satisfecho. Fui a la cocina, me serví una copa de vino e intenté calmar mis nervios desbocados. Aquella noche, tumbada en la cama junto a Mark, sentí una profunda sensación de soledad. Estábamos físicamente cerca, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Sabía que tenía que decirle la verdad, pero no sabía cómo. A la mañana siguiente me desperté temprano y salí a caminar. El aire fresco del otoño me ayudó a aclarar la cabeza. Mientras caminaba comprendí que no podía seguir viviendo una mentira.
Se lo debía a Mark y a mí misma ser honesta. Volví a casa, preparé el desayuno y esperé a que Mark se despertara. Cuando bajó, le pedí que se sentara. Mark, dije, con la voz temblando, tenemos que hablar. Me miró, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Qué pasa? Respiré hondo y se lo conté todo. La cena con Daniel, la conexión que sentí con él, el almuerzo, la galería de arte, el beso. No escatimé en detalles, dejando al descubierto mi alma en toda su confusa y desordenada gloria. Él escuchó en silencio, el rostro poniéndose cada vez más pálido con cada palabra. Cuando terminé, se quedó sentado mirando al suelo, con los ojos llenos de dolor e incredulidad. ¿Cómo has podido hacer esto, Sara? Preguntó, casi en un susurro. Después de todos estos años. No lo sé, dije, con lágrimas corriendo por la cara. Lo siento tanto. Nunca quise herirte. Pero lo hiciste, dijo, elevando la voz. Me traicionaste. Traicionaste nuestro matrimonio. No discutí. Sabía que tenía razón. Lo había traicionado. Hablamos durante horas, discutiendo, llorando e intentando dar sentido a lo que había ocurrido. Mark estaba comprensiblemente enfadado y herido, pero también parecía confuso. No podía entender por qué arriesgaría todo por alguien a quien apenas acababa de conocer. Intenté explicárselo, describirle la sensación de conexión, la sensación de ser vista y comprendida, pero sabía que no podía entenderlo realmente. Nunca había experimentado nada parecido. Al final, acordamos separarnos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero los dos sabíamos que no podíamos seguir viviendo juntos en estas circunstancias. La confianza estaba rota, el daño irreparable. Mark se mudó unos días después. La casa se sintió vacía y silenciosa sin él. Pasé las semanas siguientes en una niebla de dolor y arrepentimiento. Lo echaba terriblemente de menos, pero también sabía que no podía volver a como eran las cosas. Llamé a Daniel y le conté lo que había pasado. Se quedó impactado y entristecido por la noticia. Lo siento tanto, Sara, dijo. Nunca quise causarte ningún dolor. No es culpa tuya, Daniel, respondí. Los dos tomamos decisiones. Hablamos largo rato intentando averiguar qué hacer a continuación. Los dos sabíamos que una relación entre nosotros sería complicada, llena de desafíos. Pero también sabíamos que no podíamos ignorar la conexión que sentíamos. Decidimos tomárnoslo con calma, conocernos mejor, ver si podíamos construir una relación basada en la honestidad y el respeto. Salimos. Hablamos durante horas. Compartimos nuestros sueños y miedos. No fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos de arrepentimiento, momentos en los que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero también hubo momentos de alegría, momentos de conexión, momentos en los que me sentí realmente viva. Un año después, Daniel y yo seguimos juntos. Hemos construido una vida llena de amor, risas y comprensión. No es la vida que imaginaba para mí, pero es una vida que se siente auténtica y verdadera. Mark y yo todavía estamos en contacto. Hemos logrado forjar una amistad, aunque frágil. Incluso se ha vuelto a casar y parece feliz. Me alegro por él. Mirando atrás, puedo ver que aquella cena con Daniel fue un punto de inflexión en mi vida. Fue un catalizador que me obligó a enfrentar mi propia insatisfacción, a examinar mis prioridades y a tomar decisiones que, en última instancia, me llevaron por un camino más gratificante. No fue fácil. Fue doloroso, desordenado y complicado. Pero también fue necesario. Tuve que liberarme de los patrones cómodos pero estancados de mi antigua vida para abrazar una nueva. Una vida llena de pasión, propósito y conexión auténtica. Y a veces los giros más inesperados nos llevan a los destinos más hermosos. Solo hace falta el valor de seguirlos. Fin de la historia. Si te ha llegado, déjame un comentario contándome qué parte te tocó más. Y no olvides suscribirte para más relatos como este.